Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Entiendo que estás apenado, llega el viernes, se nos acaba trabajar en nuestros proyectos. Algunos, otros sé que seguís sábado y domingo, pero bueno, pues el sábado hay que reducir marcha y pues uno se apena, pero lo grande del viernes es que en este podcast tenemos aprendimiento, que es aprender a emprender. Y bueno, pues que estamos con ese plan de negocio, ese plan de empresa fundamental para tener una hoja de ruta y para tener documentación lista si necesitamos un cliente, un proveedor, una financiación. Llevamos ya muchos viernes con las diferentes secciones del plan de negocio y bueno, pues estamos terminando el último documento, pero sí que es verdad que todavía nos queda ese plan ejecutivo y bueno, pues alguna consideración más y terminamos ya este aprendimiento para hacer el plan de negocio. Y hoy, último viernes de febrero, se nos acaba febrero, segundo mes vencido y todavía nuestros proyectos sin empezar. O algunos sí, pero seguro que te queda alguna cosa que te propusiste a principio de año. Estamos a principios de marzo, mañana ya, y todavía no te has puesto en marcha. Así que vamos con esta última sección del último documento de este plan de empresa, que es la validación de las proyecciones. En los últimos viernes hemos estado hablando de las proyecciones financieras, la importancia, cómo la teníamos que mostrar. Bueno, pues lo que nos hemos dado cuenta ya es que son fundamentales, ¿no? Al final tenemos que demostrar esa viabilidad y esa sostenibilidad de un negocio a corto, a medio y, muy importante, a largo plazo. Bueno, al final la utilidad de todo esto, lo que sí es cierto es que depende de que sean realistas y que estén bien fundamentadas. Por esa razón es muy importante llevar a cabo un proceso de validación para asegurar que las estimaciones sean precisas, confiables y alineadas con la realidad del mercado. Ya sabéis que el Excel lo aguanta todo. Así que la validación de las proyecciones financieras implica que haya una comprobación de datos, que se realicen pruebas de sensibilidad, obtener incluso asesoramiento de expertos y ajustar los supuestos para reflejar escenarios plausibles, los más probables. En este podcast vamos a detallar los métodos y estrategias para validar esas proyecciones financieras de manera efectiva y además así transmitirlo al lector, al receptor de nuestro plan de empresa. Empezaremos, bueno, pues destacando la importancia de la validación de las proyecciones. Y antes de adentrarnos en esa metodología, pues es importante comprender por qué la validación de estas proyecciones es crucial. Lo primero, porque tenemos que asegurar la precisión. Claro, proyecciones inexactas pueden llevar a decisiones erróneas de inversión y de financiación. Por ejemplo, un sobreestimado de ingresos pues puede generar expectativas irreales y afectar la planificación de ese flujo de caja tan importante para la viabilidad de la gran mayoría de los negocios. También pues puede aumentar la confianza de los inversores y los prestamistas, y es que si somos capaces de transmitir una validación robusta, pues demostraremos que los números están basados en datos que son sólidos y no son, bueno, pues suposiciones optimistas. Así que, bueno, pues un plan financiero que ha sido revisado por un consultor financiero externo, por ejemplo,
pues tiene más credibilidad tiene más credibilidad, por ejemplo, si lo llevamos a un banco. No, mira, estas previsiones las he hecho yo, estas las ha hecho un experto externo. También reducir el riesgo financiero, y es que la validación nos va a permitir identificar pues esos escenarios de riesgo y tomar medidas preventivas. Un análisis de sensibilidad, por ejemplo, muestra que una caída del 10%, por ejemplo, en las ventas, pues afecta gravemente a la rentabilidad, pues la empresa puede desarrollar estrategias para mitigar ese efecto tan importante con una reducción de ventas. También, muy importante, nos facilita esa planificación estratégica, y es que nos permite ajustar estrategias de precio, de coste, de financiación, para al final lo que queremos conseguir siempre, que es maximizar esa rentabilidad. Imagínate que el estudio de costes revela márgenes de beneficio más bajos de los esperados. Bueno, pues la empresa puede reconsiderar su estrategia de precios, puede ajustar a esa nueva información que va obteniendo o a esa nueva situación en el mercado. Vamos ya con los métodos de validación de las proyecciones financieras, y es que existen diferentes metodologías para validar esas proyecciones financieras, y pues vamos a ir con las más utilizadas, las que se suelen utilizar en estos casos. Por ejemplo, vamos con la comparación con datos históricos. Y pues para empresas que ya tienen operaciones, que ya tienen cierto bagaje, la comparación de proyecciones con datos financieros previos, pues es un paso esencial. Mira, ya hemos estado en esta situación y así es como nos fue la cosa, así que la previsión es que pueda ir de una manera similar. También tenemos el análisis de tendencias, y es que podemos comparar el crecimiento proyectado con ese crecimiento pasado. Pues si una empresa ha crecido un 10% anual en los últimos 5 años, pues podemos proyectar un crecimiento del 30%, pero la justificación sería sería poco realista, ¿no? Porque normalmente hemos crecido solo un 10%. También podemos ir hacia la revisión de los patrones de gastos, y lo que tenemos que evaluar aquí es si los costes y el margen de beneficio que pues hemos proyectado en esas proyecciones financieras son consistentes con los datos históricos. Si los costes de producción han representado el 50% de los ingresos históricamente, pues proyectar un 30%, si no hemos cambiado el modelo de negocio o el sistema, pues lógicamente sería inexacto o podría estar lejos de la realidad que finalmente sucederá. Segundo método, comparación con benchmark de la industria. La mayoría de los casos, o en muchos casos, no tenemos histórico. Pues podemos comparar las proyecciones con datos de empresas similares en el sector, en la industria en la que estamos, para validar la competitividad del negocio. Por ejemplo, podemos trabajar con la evolución de las métricas clave. Compararemos, por ejemplo, el margen de beneficios, la tasa de crecimiento, los costes con esas empresas del mismo sector. Si las empresas del sector tienen un margen de beneficio neto, ponle del 15%, pero las proyecciones nuestras muestran un 30%, pues tenemos que ser capaces de justificar la diferencia. Puede haber un hecho diferencial, pero tiene que justificar ese doble de margen de beneficio. También podemos utilizar las bases de datos financieras, fuentes como Statista, IBISWorld, Bloomberg, Capital IQ, pues al final proporcionan métricas clave del sector en el que estemos. Si la tasa de crecimiento promedio del sector es del 5%, pues proyectar un 20% de crecimiento anual requiere una justificación importante. Vamos a crecer 4 veces más que el resto del sector. Pues hay que explicar cómo vamos a conseguir eso. Otro método que tenemos para esta justificación es el análisis de sensibilidad. Y el análisis de sensibilidad lo que nos permite es evaluar el impacto de cambios en variables clave sobre los resultados financieros. Como si cogemos esa previsión que tenemos de venta y la subimos un 5% y vemos cómo cambia el resultado, o la bajamos un 5% y vemos cómo afecta, cómo de sensible son los escenarios financieros a ese cambio grande o pequeño de una de las variables con las que estamos trabajando. Entonces, lo primero, identificación de las variables críticas. ¿Vale? Tenemos que determinar qué factores afectan más la rentabilidad.
Por ejemplo, costes de producción, precio de venta, volumen de venta. Imagínate una empresa de software, ¿vale? El número de suscriptores y la tasa de retención son variables clave, fundamentales. Otra herramienta que podemos utilizar aquí es la prueba de escenarios. Y entonces vamos creando esos escenarios. Escenario optimista, aumento del 20% en ingresos. Escenario conservador, crecimiento plano. Escenario pesimista, caída del 10% en ventas. Bueno, pues ahí tenemos esos escenarios y podemos ver la diferencia. Además, al final lo podemos ver en una tabla, lo podemos ver en un gráfico, ¿no? Podemos ver, oye, mira, pues si el escenario es el optimista, pues vamos a tener 300.000 euros de beneficio. Si es conservador, 150.000. Y si es pesimista, pues solo vamos a ganar 100.000. Bueno, es cuestión de tener esos y además poder verlos visualmente para tomar decisiones. También otra herramienta es la evaluación del punto de equilibrio. Y es que, bueno, determinar en qué nivel de ventas la empresa cubre sus costes es un tema importante. Así, bueno, si el análisis nos dice que la empresa necesita vender 10.000 unidades para cubrir costes, pero el mercado solo puede absorber 8.000, pues tendríamos que ajustar nuestra estrategia. Y vamos a ir con otro sistema en breve, que es esa revisión por expertos, pero antes de eso, pues nos vamos a ir directamente con nuestro patrocinador. Y bueno, hoy quiero hablaros de, vamos a hablar, os voy a poner el sponsor de esos dos libros que tenemos como Autónomo, Sociedad Limitada, para que puedas elegir la forma jurídica que más te interesa, que es un tema muy, muy, muy dentro de lo que estamos hablando, muy dentro de aprendimiento, aprender a emprender. Pero dentro de esta colección tenemos también la gestión laboral para pymes y autónomos, muy importante, hay que conocerla. Y también tenemos, que no sé si lo tengo por aquí, creo que no, de todas maneras está por aquí detrás, a ver, ahí, ¿vale? No, más para allá, espera, que es que esto va al revés, ahí. ¿Vale? El de financiación de guerrilla, que también está dentro de esta colección de aprendimiento. Así que vamos con esos dos libros clave, Sociedad Limitada, Autónomos, y enseguida volvemos. ¿Estás pensando en poner en marcha un negocio o un proyecto de emprendimiento? Es importante que elijas la forma jurídica más interesante para ti, que conozcas las características, ventajas e inconvenientes, las obligaciones, todo lo que implica para tu negocio. Borja Pascual ha publicado 2 libros imprescindibles para los emprendedores que quieran poner en marcha su negocio en España. 2 libros de referencia. El Guiaburros Autónomos es una guía sobre todo lo que debes conocer de los autónomos en España. Ya va por su 5ª edición y está totalmente actualizado a los últimos cambios normativos, como por ejemplo el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Y el Guiaburros Sociedades Limitadas es una guía para conocer esta forma jurídica con personalidad jurídica propia en España que reduce la responsabilidad de los emprendedores y cuenta con ventajas e inconvenientes que debes conocer. 2 libros imprescindibles para tomar buenas decisiones, para conocer las obligaciones y para poner en marcha tu proyecto de emprendimiento de la mejor manera posible. Estos libros están disponibles en las principales librerías y en internet en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con este Guiaburros aquí, Guiaburros Autónomos. Tenemos el de Sociedad Limitada, pero no lo tengo aquí, pero lo habéis visto en el vídeo. Y bueno, son 2 libros fundamentales porque nos van a permitir elegir esa forma jurídica más utilizada en el tejido empresarial español. Entre las dos son el 90 y mucho por ciento de todas las formas jurídicas que se utilizan dentro de las empresas o dentro de los generadores de riqueza. Así que muy importante tenerlos, saber cómo funcionan y poder beneficiarte pues, de las ventajas y evitar los inconvenientes que tienen cada una de las formas jurídicas. Pero como te decía, dentro de aprendimiento, este libro, por un lado, menos de 10 euros, 9,95, ya sabéis los guiaburros
cuestan lo mismo siempre. El de sociedad limitada igual, menos de 10 euros, 9,95. Lo puedes encontrar en las principales librerías y plataformas online. Y también en borjapascual.org, que es nuestro e-commerce. Y ahí sí que te puedo decir que si te llevas los 2 libros, o te llevas 2 libros, cualquier 2 libros dentro de esa oferta formativa enorme que tenemos en borjapascual.org para emprendedores, pues no vas a pagar gastos de envío. A partir de 2 libros no pagas gastos de envío. Pero que decides llevarte 3, imagínate autónomo, sociedad limitada y esta gestión laboral, bueno, pues 3 libros, te regalamos un cuarto libro. ¿Que te decides por 4 libros? Pues te regalamos un curso valorado en 69 euros. Así que ya sabes, autónomos, guía burros sociedad limitada, fundamental para la forma jurídica en la que pongas en marcha tu proyecto, por menos de 10 euros cada uno, 9,95, y como te decía, principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. Y seguimos porque, bueno, tenemos que avanzar en otro de los métodos para validar estas proyecciones financieras. Y pues este método consiste en que lo revisen expertos financieros. Bueno, pues contar con la opinión de un profesional externo desligado a nosotros, pues agrega una validación objetiva. Claro, consultoría financiera. Bueno, pues contables, analistas financieros, asesores pueden revisar las proyecciones. Tú imagínate, un analista financiero revisa las tasas de depreciación proyectadas y sugiere ajustes para alinearlas con las normativas contables. Bueno, pues es algo que no tuvimos en cuenta y nos puede variar esa planificación financiera. También podemos hacer una revisión por inversores potenciales. Esta parte también es interesante. Y es que los inversores experimentados, bueno, pues pueden detectar inconsistencias o áreas de mejora en esas proyecciones que bueno, pues tú no has sabido apreciar. Imagínate un fondo de inversión que revisa las proyecciones y sugiere un ajuste de los costes de adquisición de cliente, el CAC, bueno, basándose en métricas de la industria. Y dice, oye, mira, es que yo conozco la industria y aquí el CAC es este o es este otro. Bueno, pues eso nos puede ayudar. Otro mecanismo para hacer esta revisión y esta verificación, pues las pruebas de mercado. Y es que validar las proyecciones con datos reales del mercado puede hacerlas todavía más precisas. Para esto, herramientas, pues por ejemplo, ejecución de pruebas piloto. Antes de proyectar ventas masivas, pues realiza pruebas en mercados controlados. Imagínate, un nuevo producto se lanza en una ciudad, será nuestra prueba piloto, antes de expandir esa comercialización a nivel nacional. También podemos hacer encuestas y estudios de mercado, que es algo que bueno, pues nos puede ayudar a revisar también esa planificación financiera. Podemos obtener datos sobre intención de compra, precios aceptables, demanda estimada. Imagínate que el 80% de los encuestados afirma que pagaría 100 euros por un servicio, pero la proyección financiera asume un precio de 150. Bueno, pues eso nos podría llevar a pensar que hay una sobreestimación. Sobre todo si hay un porcentaje importante que no lo compraría por 150 euros. Bueno, pues vamos ahora con las herramientas para la validación de las proyecciones. Y es que existen herramientas tecnológicas que nos pueden facilitar ese proceso de validación. A ver, tenemos el Excel, por ejemplo, el Excel, el Google Sheets, cualquier tabla. Bueno, pues esas tablas dinámicas analizan escenarios y simulaciones. También tienes el Plan Gurú y el QuickBooks. Te hace un modelado financiero automatizado basado en datos históricos. El Power BI y Tableau. Bueno, pues puedes crear dashboards interactivos para evaluar diferentes escenarios. Esas son herramientas tecnológicas que están a tu disposición. Pero todo esto lo hacemos para ajustar esas proyecciones tras la validación. Y es que el proceso de validación puede revelar ciertas inconsistencias y es necesario realizar ajustes en esas proyecciones. Muy importante. No es solo buscar la justificación, también resolver si hay algún problema. Entonces tenemos que revisar los supuestos clave. Hay que ajustar coste de operación, si son más altos de lo previsto. También tenemos que mirar la posible modificación de las tasas de crecimiento. Por ejemplo, si el análisis de mercado sugiere un menor crecimiento,
que el que hemos tomado como base para ese modelo financiero. También tenemos que revisar y optimizar esas estrategias de precios, y es que si la elasticidad de la demanda es alta, pues podemos considerar ajuste de precios para maximizar las ventas. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de validar esas proyecciones financieras. Así que, como veis, la validación de las proyecciones financieras es un paso esencial para garantizar esa credibilidad y esa precisión del plan financiero. Podemos utilizar datos históricos, benchmarks, análisis de sensibilidad, revisión por expertos y, bueno, pues al final todo eso lo que nos puede llevar es a identificar errores y a mejorar la solidez de esas proyecciones. Si realizamos un proceso riguroso de validación, pues no solo vamos a mejorar la planificación financiera, sino que también fortaleceremos esa confianza de los inversores y aumentaremos la probabilidad de éxito del negocio. Bueno, pues aquí terminamos la última sección de este documento, de esta guía práctica para desarrollar la sección de proyecciones financieras en nuestro plan de negocio. Último documento que hemos desglosado. Nos queda ahora el resumen ejecutivo, pero hemos de decir que esta sección de proyecciones financieras, pues como habéis visto, es fundamental para convencer a los inversores, a los financiadores, de que el negocio tiene un plan sólido y, bueno, pues un futuro prometedor. Cuando incluimos estos estados financieros proyectados, con el análisis del punto de equilibrio, flujo de caja, rentabilidad, y lo respaldamos todo con datos claros y gráficos, pues podemos demostrar cierta viabilidad y sostenibilidad del negocio. Y es que es un enfoque profesional y bien fundamentado para esta sección, para conseguir así finalmente fortalecer de manera importante la credibilidad de nuestro plan de negocios. Y se nos va el tiempo, se nos ha ido y, bueno, el viernes que viene cambiaremos ya al último documento, que es el que va el primero en ese plan de negocios, ese resumen ejecutivo, y estaremos ya llegando al fin de toda esta serie que hemos hecho sobre crear un plan de empresa. Pero eso será la semana que viene, y lo que sí decirte que mañana sábado tenemos Emprendimiento Kids, con esos 2 proyectos de emprendimiento que no te puedes perder. Así que te espero mañana y, como ya hemos quedado, pues te voy a decir lo que te digo habitualmente, que no es otra cosa que ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas: YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.